Yo le puse a esta palabra tarjetas postales porque he estado inquieta sobre un tema y lo he compartido en varias casas de paz donde he ido. Y es cómo la gente llega a conocer a Jesús o a Dios, pues, cómo la gente tuvo ese encuentro con Dios que hizo que sus vidas cambiaran. Y me he encontrado, bueno, quise hacer como unas pequeñas, ¿cómo decir? Sí, como una tarjeta, como en respuesta a cosas que yo he escuchado de gente de aquí y gente de afuera. Entonces vamos con la primera. Esa es la más popular y de hecho fue la que por las que mis papás conocieron a Dios, ¿no? Creo en Dios porque restauró mi hogar. Es como la más común. La siguiente. Creía en Dios, esta la escuché en una casa de paz. Creía en Dios, oraba por la sanidad de mi madre que tenía cáncer y murió. ¿Dónde está Dios? Esa es otra gran incógnita. ¿Dónde está Dios? Creo en Dios porque fui libre de la depresión y la amargura. Esa también es muy común. Otra. En mi barrio la señora más religiosa era doña X, que hablaba de amor al prójimo, a Dios, pero era la que más criticaba, la que más juzgaba, la más chismosa y la más entrometida. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso. Si ustedes conocen a esa típica doña X, que es así. Sigamos. Puede que sea usted, ¿no? ¿Qué está viendo? Creo en Dios como un ciego cree en el sol. No porque lo ve, sino porque lo siente. Otra. Vamos a darle toda. Esta es muy común. Esa es una frase. La religión es el opio del pueblo. Perdí todo, mi familia, mi trabajo, mis finanzas, pero sé que saldré adelante con la ayuda de Dios. Esta la he escuchado muchísimo también. No creo en Dios. Todos son fanáticos de doble moral, con mentes adoctrinadas, condenan al que es diferente y no se miran en el espejo. Esta no es de una persona que cree en Dios, obviamente. Creo en Dios porque me libró de la muerte, lo vi y experimenté algo inexplicable. Ya casi termino aquí con esto. El infierno es aquí y ahora. Este lo escuché, escuchen esto lo escuché de un joven, no sé, por ahí unos 15, 16 años, nos dijo esto en un parque. El infierno es aquí y ahora. Esto ya lo añadí yo. Después de la muerte, no hay nada después de la muerte porque Dios es una invención humana. ¿Cuántos han escuchado eso? Y la última, creo que es la última. Nosotros sabemos que el hombre que te sanó es un pecador. Yo no sé si es pecador, dice esta persona que fue sana. Lo que sí sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Esta es muy famosa y está en la Biblia. Ahora esta. ¿Por qué Dios permite esta pandemia y que muchas personas mueran? Creo en Jesús, pero no en los cristianos y mucho menos en la religión. Esta la he escuchado muchísimo también. Vivo mi propia espiritualidad y no necesito una iglesia para eso. Listo. Bueno, yo con estas frases que les mostré a ustedes, iglesia, quería comentarles de que esta es la realidad que hay afuera. Muchos de nosotros fuimos convertidos a Dios o conocimos de Dios por una situación que nos llevó a conocer a Dios o que nos llevó a depender de Él. Pero existen otro tipo de personas donde no creen en Dios, no creen en la iglesia, no creen en la religión, no creen en los pastores. Yo había colocado una, pero no, me arrepentí y la borré. Pero muchos dicen que los pastores son ladrones y critican y se burlan de la iglesia. Y es muy normal que pase eso. Y tienen toda la razón en burlarse y en criticar la iglesia. Ahora yo le pregunto a ustedes que están ahí, ¿cómo conocieron a Dios en sus vidas? A las 56 personas que están en YouTube, ¿cómo conocieron a Dios ustedes en sus vidas? El domingo el pastor nos hablaba o nos preguntaba que hace cuánto éramos cristianos, ¿no? Entonces unos decían, no, que 45, que 17, que 12, que 2 años. Yo
no les voy a decir, pero yo creo que yo soy cristiana hace muy poco realmente. Y yo me preguntaba, esa prédica que dio el pastor el domingo, la verdad fue muy confrontante para mí, yo creo que para muchos de los que estábamos escuchándola, porque él es un hombre de guerra, ¿no? Un hombre strong, así, un hombre guerrero, y de pronto hablando de amor y esos temas como tan bonitos, digámoslo así. Pero es porque es la esencia del evangelio, y el hombre más guerrero o el hombre más con carácter más duro, al más noblecito, tiene que predicar eso, porque eso es el mensaje del reino de Dios. Amén. Entonces, bueno, de tantas cosas que quedaron, que el pastor predicaba, a mí me quedó sonando el con qué persona se relacionaba Jesús. Y dice que él se relacionaba con Mateo, que era un recaudador de impuestos, con María Magdalena, que fue una mujer trabajadora sexual. Se relacionó con pescadores, que eran muy críticos, eran personas que criticaban muchísimo. Simón y el hermano eran muy críticos de todo, de la gente. Y con Juan, por ejemplo, que era el hijo del trueno, ¿no? O sea, hombres y mujeres, porque también lo acompañaron, muy diferentes. Y yo decía, bueno, yo me imagino que dentro de toda esta gente que él tuvo que visitar, Jesús llegaba, se autoinvitaba, ¿no? Porque él se autoinvitaba, ¿no? Él se autoinvitaba a las casas, y lo que él hacía era tener una conversación. Sígueme, eso era todo lo que les decía. Y pocos accedían a ese sígueme, pocos decían sí, yo sigo tras tu legado, tras tu ministerio. Pero incluso dentro de la misma religión judía en ese tiempo, hubo quienes lo siguieron a él incógnitos, porque no podían. Por ejemplo, Nicodemo y José de Arimatea. Dice que ellos eran discípulos en la secreta, y fueron discípulos. Pero mi interrogante en esta noche es, ¿con quién me relaciono yo? Y también, ¿cómo yo he llegado a conocer a Dios? Yo soy segunda generación de creyentes, porque mis padres fueron los primeros de mi casa en convertirse. Yo no sé usted si es primero, segundo, tercero, si su familia lleva 25 años de legado como los pentecostales, que es como de generación en generación. Yo no sé usted qué generación es, yo soy la segunda generación de cristianos. Y yo crecí con un modelo de iglesia, con un modelo de religión, que les digo la verdad, y yo lo he dicho muchas veces, que no entiendo, que no comprendo, que me cuesta entender muchas cosas. Y lo digo abiertamente porque yo creo que Fuego Santo es un lugar donde se hablan las cosas sin tapujos, somos sinceros y genuinos, nos expresamos como somos, y somos una iglesia multigeneracional. Así como el pastor habla, yo también puedo hablar, y el que siga, mis hijos, los que sea, sí. El caso es que yo fui segunda generación, y yo cuestionaba muchas cosas de por qué la gente, por ejemplo, predicaba una cosa y vivía otra cosa. Porque la gente me hablaba de ser santa, de vivir en santidad, pero yo veía cómo sus ojos se desviaban cuando pasaba una muchacha. O yo veía, por ejemplo, no estoy hablando solo de la iglesia, o sea, entiendan que yo crecí en otras iglesias, yo vi muchas cosas. O como, por ejemplo, no sé, en los eventos de mujeres, por ejemplo, solo van obviamente mujeres, pero es el mismo tema todos los años. Levántate, empodérate, sana tu corazón. Como que bueno, ¿por qué solo hablan de eso? O veía, por ejemplo, muchachos de la alabanza. Uy, esto es, pero bueno, una bomba. Muchachos de la alabanza que hablaban con 5 niñas a ver cuál de todas le caía. Y yo digo, bueno, Dios, esto es, yo pensaba, ¿no? Y yo pienso, ¿esto es la iglesia? O sea, yo no veo mucha diferencia afuera. Por lo menos en la universidad son directos y a uno le dicen las cosas, pero acá en la iglesia todo es un camuflaje. Y entre otras cosas,
yo veía falsedad, yo veía cómo, por ejemplo, se dividían las iglesias, y esto para mí es como una puñalada en toda la... ¿cómo es que es la que te mata directamente? La aorta, no sé. Veía, o sea, si se le entregaba a una persona un ministerio, se le consagraba a esa persona, se le daba confianza, y salían y se iban, y yo decía, pero por Dios, ¿por qué pasa esto? O falsos testimonios, o el legalismo. Uy, esto sí que, vea, a las de la alabanza le pasa mucho esto, a las niñas porque se visten de X o Y manera. Las critican porque nos colocamos diferentes cosas, porque nos vestimos de X manera. Los chismes, las estructuras. Y yo también me he dado cuenta muchas veces cómo en la iglesia normalizamos actitudes que no están bien. Pero yo me confrontaba mucho en esta semana y en estos meses, porque Dios me decía, es muy fácil tú criticar, Daniela, es súper fácil tú decir, no entiendo por qué la iglesia habla de amor cuando critica al que es diferente, cuando critica a la persona que es un ejemplo, que viene a la iglesia y es gay. Y yo decía, bueno, sí, es muy fácil criticar, y realmente es muy fácil y hasta es chévere, o sea, a mí me gusta criticar y decir, pero ¿por qué? Pero yo digo como que, bueno, sí, critico y al final, ¿qué hago? ¿Qué hablo? Aquí me dicen ¿qué es legalismo? Bueno, hermano, legalismo es cuando usted impone leyes a una persona que ni usted mismo las puede cumplir. Entonces, Dios me llevaba a esto, ¿no? Como que la misma palabra me decía, tú hablas y criticas muchísimo. Hablas y criticas de la falsedad espiritual, hablas y criticas de que la gente no tiene una relación con Dios genuina, pero ¿quién eres tú? ¿Qué estás haciendo tú por eso? Y resulta que Jesús no nos prometió una iglesia perfecta. Él no nos dijo, primero Él nunca nos habló de construir una iglesia, pero Él nunca dijo de construir un templo, perdón. Él nunca dijo, la iglesia que yo voy que ustedes van a hacer es perfecta. Él nunca nos dijo, ustedes son perfectos, nunca nos dijo eso. De hecho, la iglesia, o nosotros los cristianos, los creyentes, los que ustedes están ahí, somos personas muy paradójicas, porque somos cristianos, amamos a Dios, pero somos humanos. Y aunque Él nos prometió que íbamos a ser, que somos santos y somos puros, y si creemos en Él somos salvos, luchamos diariamente con cosas en nuestro corazón. Luchamos con pensamientos, con nuestros ojos, con nuestro corazón. Luchamos con muchas cosas porque somos humanos, ni que fuéramos inmortales ni dioses. Y yo les quería contar la historia de un hombre, un pastor alemán, literal, un pastor en Alemania. Él estuvo en el tiempo de los nazis. Resulta que este hombre, bueno, se graduó, muy inteligente, formó una iglesia, pero resulta que él ayudaba a los judíos de ese tiempo. Obviamente en ese contexto del nazismo era muy difícil ayudar a los judíos porque los mataban o los arrestaban. Pero este hombre arriesgó su vida y ayudó a escapar a muchos judíos a otros países. Y en la iglesia que él tenía era una iglesia clandestina, es decir, pues no podía ser una iglesia así como nosotros estamos porque los encarcelaban. Bueno, el caso fue que él lo arrestaron y lo mandaron lo mandaron a un campo de concentración nazi. En ese lugar, él ni corto ni perezoso formó una iglesia también, con los presos que estaban ahí. Ellos adoraban, ellos oraban, ellos leían la palabra, en fin, tenían un servicio así como nosotros lo tenemos hoy. Y resulta que este hombre, sus últimas palabras, porque a él lo ahorcaron, fueron las siguientes: este es el fin, para mí el principio de la vida. Y antes de su ahorcamiento, él se arrodilla y ora y dice estas palabras, las que les dije ahora:
Pero lo que me llama la atención de este hombre es que de tantas cosas que él escribió, muchas cosas cuando estaba en su campo de concentración, él escribió muchas cosas, pero él decía que no idealizáramos la iglesia, que no pensáramos de que la iglesia iba a ser un lugar llena de personas puras, personas perfectas, personas santas, porque eso es una falacia, eso no es verdad, eso no existe. Yo quiero que vayamos a una frase que él dice. Dice, la iglesia es una parte del mundo, no es la parte buena, sino una parte particularmente sucia, dice. Es el mundo malvado a lo sumo, porque en ella se abusa del nombre de Dios y se hace de él un juguete. Pero la iglesia es también la parte calificada del mundo, es decir, ha conocido la acción de la palabra reveladora y bondadosa de Dios, o sea, el mensaje de Cristo. Por este segmento del mundo, o sea, por la iglesia, entra el reino de Dios y por este medio el mundo es conquistado y entregado a Dios. Esto significa que la iglesia no es perfecta. La iglesia se mueve, por decirlo así, en una dualidad, porque la iglesia somos todos, ¿no? Yo hablo de todos nosotros. Nos movemos entre lucho con mis debilidades, pero sé que soy perdonado. Lucho con mis debilidades, pero sé que soy perdonada. Tengo este pensamiento malo, digámoslo así. Lucho con la mentira, con el orgullo, con tantas cosas, pero sé que Jesús me acepta tal y como soy y no como debería de ser. Pero lastimosamente, mucha gente no entiende esto y ridiculizamos la iglesia y afuera las personas tienen una percepción de los cristianos muy mal, precisamente por eso, porque las personas que están dentro de la iglesia, al no entender esto, terminan hablando mal de los pastores, no son sinceros con las personas. Yo pienso que el arma más poderosa del cristiano es la sinceridad. Usted decir, yo tengo estas debilidades, estas luchas, yo soy así, pero pues yo entiendo que Jesús me perdona y yo no necesito ser perfecto para que Él me ame. Quiero que vayamos a Lucas, capítulo 18, versículo 1 al 8. Bueno, esta historia es la historia de la viuda insistente. Dice, escuchen esto, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, sin desanimarse. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios, ni tengo consideración de nadie, o sea, era una persona como muchos políticos de este país. Como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. O sea, la señora era una tremenda intensa. Dice, continúa como las novias tóxicas, ¿no? O el novio tóxico. Continúa el Señor, tengan en cuenta lo dicho por el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les haré justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? No me vayan a quitar ese versículo. Yo te pregunto a ti, ¿cuánto has esperado por tu milagro? ¿Cuánto ha sido lo máximo que has esperado por un anhelo de tu corazón? Yo anhelo, por ejemplo, encontrar el amor de mi vida. Yo anhelo encontrar el amor de mi vida y he esperado mucho tiempo, pero sé que va a llegar. Pero, ¿cuánto ha sido lo máximo que has esperado? ¿5 años? ¿12 años? ¿1 mes? ¿15 días? Dios nos dice, sí les haré justicia y sin demora.
y uno se apodera de esa palabra, ¿no? En el nombre de Jesús, la atrapo, ¿no? Como hacen acá. La atrapo la palabra y pacto por esa palabra. Pero dice, cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra. Cuando yo leí esto, yo dije, ¿cómo así? ¿Por qué termina como tan triste? O sea, ¿no ven que la terminación de Dios ahí es como que no tiene mucho sentido en relación a lo que habla anterior? Y es porque el tiempo de Dios no es igual a nuestro tiempo. Primero, el tiempo de Dios no se mide como nuestro tiempo. Yo quisiera, o bueno, yo no sé si a ustedes les ha pasado que anhelan tanto algo. Yo ayer contaba una historia, yo quería mucho un libro. Ya me voy a contar. Yo quería un libro y esperaba mucho por ese libro porque era muy difícil de encontrar y muy caro, más que difícil, muy caro. Y yo empecé a ahorrar por ese libro, pero yo como que no, pero sí, estaba en el colegio. A mí me dan como 1.000 pesos diarios y el libro cuesta mucho. Me toca esperar por ahí 3 meses para comprarlo, conseguirlo. Y yo no, esta espera está muy, muy dura. Y yo me acuerdo que, es que no, bueno, voy a contarlo. Yo me acuerdo que pues mis papás dejaban un dinero como para uno sacarlo, ¿no? Y uno suponía que uno sacaba 1.000 pesos, pues ellos suponían que uno sacaba sagradamente 1.000 pesos. Y yo dije, no, pues con 1.000 pesos no voy a conseguir comprar el libro en el mes que, o sea, rápido así, impaciente que soy. Y empecé a sacar más, entonces, no, 5.000, así, 5.000 diarios, así. Y no comía nada en el colegio. Y obviamente compré el libro en menor tiempo, pero me quedé con una sensación como de ladrona, eres una rata, una ladrona, ¿por qué estafaste a tus papás? Y yo dije como que bueno, la espera realmente, creo que hubiera sido mejor esperar, ¿no? No me hubiera sentido como tan mal. Y así somos muchas veces, queremos con ansiedad algo, pero desesperadamente. Yo me acuerdo cuando yo quería tener novio, Dios mío, qué desespero tan impresionante. Y cuando yo conocí a la persona que yo dije, este es mi pareja, yo siento que este es, no, me obsesioné de una manera me obsesioné, pues, o sea, literalmente yo creo que era la novia, ni siquiera la novia, ¿cómo se dice? La tóxica. Yo veía enemigas todo el tiempo y celaba y me sentía mal y yo, pero ¿por qué no me mira a mí? ¿Es que yo soy muy fea o qué? Y entonces así era, me volví muy tóxica y obsesiva porque anhelaba. Y cuando dejé ese sentimiento, él llegó, no tuve que buscarlo. Y ahora que yo estoy como en un proceso pues ya como de dar un paso adelante del noviazgo, yo digo, bueno, pues no era como así como tan, como uno desea, uno tener novio es como lo máximo del mundo. No digo que no lo es y que soy infeliz, no quiero decir eso. Lo que quiero decir es de que de pronto uno cuando se aferra a algo, como que te obsesionas tanto que cuando llega te desinflas, por decirlo de alguna manera, como que bueno, eso era todo. Y no estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que esté mal con él, sino que a veces hay una obsesión te lleva a tener tantos ideales que la vida te empuja y te dice esto no es así. A lo que los quiero llevar con esta historia es que nosotros tenemos muchos ideales, tenemos muchas varas altas de las personas. Por ejemplo, en las parejas pasa mucho esto, queremos que mi pareja sea casi como yo, y eso es algo por lo que yo peleo mucho, bueno, no peleo, pero a veces hablamos y yo digo, pero ¿por qué no puedes pensar como yo? Y él me dice, pero ¿por qué no puede pensar como yo? Y es como que, bueno, somos diferentes y siempre va a ser así. Pero a veces uno idealiza mucho a las personas y la gente idealiza a la iglesia. Usted que está ahí idealiza mucho la iglesia, idealiza mucho a las personas que se paran aquí. Y por eso es que cuando idealizamos a Dios, y por eso es que cuando de pronto no pasa lo que queremos que pase, el milagro que queremos que pase, dejamos la iglesia, dejamos de buscar a Dios, dejamos a la persona que estaba a nuestro lado. Y es porque nosotros
de una u otra manera también nos hemos impuesto, ¿cómo llamarlo yo? Sí, ideales, como un pensamiento súper alto de las personas, cuando realmente, si ustedes vieran, todos somos aquí humanos, ninguno es perfecto, ninguno de nosotros es Dios, ninguno tiene una capacidad más alta o más baja, todos somos iguales delante de Dios, yo como mujer, usted como hombre, usted como niño, como niña, todos somos iguales delante de Dios. Y en estos momentos yo pienso que muchas personas, y sentía esto, que la fe de muchas personas es una fe vacía, no es una fe real, porque estás depositando tu fe en el objeto, en el milagro, en lo que quieres tener, pero no en quien te lo puede dar. ¿Sí me hago entender? Y eso es algo muy delicado, porque cuando yo escuché la historia de la mujer que dijo, yo oré para que mi mamá se sanara de cáncer y no se sanó, ¿dónde está Dios? Y así hay mucha gente en la calle que te dice, yo quería ser libre de, o mi hijo quería ser libre de no sé, de la depresión y se suicidó. ¿Por qué? ¿Dónde está Dios? Y uno que le responde, no oraste. ¿Eso es una respuesta? No oraste lo suficiente, no creíste lo suficiente. Y es que entendamos, iglesia, de que nosotros no tenemos el control de Dios, nosotros no entendemos o no tenemos el control ni del tiempo, ni de Dios, ni de nada, pero sí tenemos algo que no lo tiene, por ejemplo, que no lo tienen muchas personas, y es el libre albedrío. Nosotros tenemos la capacidad para decidir si creemos en Dios, a pesar de que no tenemos la absoluta seguridad de nada. Ayer en la Casa de Paz hablábamos de cómo nuestra vida cambió con la pandemia. De pronto uno tenía, en un mes la boda, en un mes la iglesia, en un mes hago esto, en un mes viajo, en un mes hago lo otro. Pero dígale usted, destino, Dios, pandemia, realidad, lo que sea, nos aterrizó a todos los seres humanos y nos dijo, ustedes no tienen el control de nada, ustedes no tienen el control del tiempo, no tienen el control de lo que pase, yo estoy por encima de todo. Y esta historia de la viuda me hace reflexionar sobre esto. ¿Saben por qué? Porque dice que Dios nos hará justicia y sin demora. Pero yo sé que muchas personas están en una situación así, como que yo deseo que mi vida cambie, deseo que mis hijos cambien, pero no pasa nada. Por eso Dios termina diciendo, encontraré fe en la tierra. Es decir, a pesar de que tú no veas la respuesta ahora, quizás no la veas nunca, pero la veas después de que mueras, encontraré fe en la tierra. Encontraré fe en la tierra. Y Dios me hablaba también, o yo reflexionaba sobre esto, y es que cómo nosotros podemos salir de esta actitud de pronto de idealización de la iglesia y de nuestra vida y de las personas y demás. Y yo quiero que vayamos a Lucas 21, 19. Si se mantienen firmes, se salvarán. Esto Jesús lo estaba diciendo a la pregunta de las señales antes del fin. Él les estaba diciendo, discípulos, gente, va a venir tiempos donde va a ser muy difícil predicar el evangelio, donde ustedes van a ser perseguidos, donde van a venir lo que estamos viviendo hoy, por ejemplo, pestes, va a venir terremotos, van a haber guerras, pero si ustedes se mantienen firmes, van a ser salvos. Y a lo que los quiero llevar a ustedes es esto. Nosotros podemos ver, o yo puedo ver muchas cosas, y yo digo, ¿por qué pasa esto dentro de la iglesia? ¿Por qué la gente va tras el milagro, y si no se cumple su milagro se van de la iglesia y hablan mal de los pastores, hablan mal de los líderes, hablan mal de la gente? ¿Por qué dentro del liderazgo hay gente tan difícil de amar? ¿Por qué dentro de la iglesia hay gente tan dura y no entiende su propósito, por decirlo así? Pero Dios me decía, si te mantienes firmes, ustedes se van a salvar. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa si ustedes se mantienen firmes? Y la respuesta
la encontraba en una bienaventuranza donde Jesús nos dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos ¿qué? ¿Por qué qué? Mucha inseguridad por aquí. ¿Por qué? ¿Por acá? Porque ellos es el reino de los cielos. Y pobres de espíritu, ustedes dicen, no, pobres de espíritu, ¿qué es? ¿La persona que es de bajos recursos? No, pobres de espíritu no es la persona de bajos recursos. La persona que es pobre de espíritu es una persona que es consciente de que es pecadora, de que todos somos pecadores, de que todos tenemos muchas luchas, muchos problemas, muchas situaciones que nos es difícil, pero entendemos la gracia de Dios y entendemos de que somos perdonados, de que no importa que tantas veces la hayamos embarrado. Dice que Dios nos perdona 70 veces 7 y usted multiplíquelo eso por miles de veces. ¿Ya? O sea, que usted no piense que la persona que está a su lado tiene que ser, es que él debería ser así, es que la muchacha de la alabanza debería vestirse de otra manera. No piense en ella, piense en usted. Mire lo que hay dentro de usted. Mire lo que hay dentro de usted. Mire, dice Jesús que mire la viga que está en su ojo. Cuando miramos todo el tiempo a los demás, primero nos perdemos de nosotros mismos, y eso es algo que me pasaba a mí. Yo por estar andando criticando a todo el mundo, yo decía, pero esos pastores tan flojos, también decía yo. Esos pastores tan flojos, estos pastores, esos líderes tan mediocres. Y muchas cosas más decía yo, pues yo no le decía a nadie, yo me lo guardo. Y después yo decía, y soy igual. Entonces es como que Dios me da una cachetada y me dice, no idealice a la gente, no idealice a la iglesia, porque la iglesia es imperfecta, la iglesia no es perfecta. Y uno quisiera, de verdad yo quisiera que todos fuéramos puros, que todos tuviéramos el carácter súper pacífico, que fuera la gloria, ¿no? Pero no es así, no es así, no se puede, porque somos humanos. Y yo pensaba, ¿no? Pensaba en la iglesia que estuvo en el tiempo del hombre que les dije, de este hombre que estuvo en el campamento nazi, y yo decía, estas personas, ¿cómo era la fe de estas personas, no? Bájale un poquito. Porque estas personas estaban al borde de la muerte. Tú en cualquier momento te mandaban a fusilar y te mandaban a ahorcar o te mandaban a quemar. Y eso era un espectáculo, ¿no? Ellos colocaban a las personas colgadas, eso era terrible. Y yo decía, ¿cómo era la fe? ¿Cómo fue la fe de estas personas que estuvieron allí? ¿Es parecida a la mía? Ellos no buscaban un milagro, o sea, ellos sabían que la muerte estaba encima. Ellos no buscaban, no sé, salir de ahí porque sabían que o sea, ya estaban ahí, no había manera de que salieran. Todos estos judíos, habían homosexuales, habían gitanos, habían personas afro, en fin, habían diferentes a los nazis, pues, a los blancos, a los arios. ¿Cómo era la fe de esta iglesia? Ellos no tenían un letrero, iglesia, campo de concentración nazi, no tenían letrero, no tenían nada, estaban solos. ¿Cómo era la fe de ellos? ¿Cómo es tu fe? Aquí tenemos mucha comodidad. Creo que por eso es que idealizamos tanto. Pero ellos estaban literalmente entre la vida y la muerte. Y creo que la fe de estas personas era muy real, muy sincera, muy genuina. Yo le invito a usted a que usted tenga una fe sincera, a que usted deje de mirar tanto a los demás, dejemos de mirar tanto a los demás y miremos a nosotros. Seamos pobres de espíritu, como dice la palabra, porque de ellos es el reino de los cielos. A veces oramos también, y escucho mucho eso, oramos por el juicio de Dios sobre la tierra. No, es que Dios mandó la pandemia. Yo no sé si Dios mandó la pandemia. Yo creo que eso fue una consecuencia de nosotros. El calentamiento global. No, Dios, ¿por qué manda el calentamiento global? Eso es culpa de nosotros.
y le echamos la culpa a los demás y le echamos la culpa a todo y buscamos juicio, buscamos tantas cosas. Pero Dios nos dice, mira lo que hay en tu corazón y mantente firme. Si tú te mantienes firme, te vas a salvar. Y esta palabra que voy a decir ahora, esto que voy a decir ahora es para esa primera generación de cristianos. Yo no sé si usted es primera generación, pero son las personas más o menos entre la edad de 40 para arriba. Dice, así la voy a colocar: oras por el juicio de Dios, oras por el poder de Dios, por la manifestación poderosa de Dios, pero tu corazón es un semillero de envidia, mediocridad y orgullo. Vístete de cilicio y calla. Esto Dios me lo dijo, y yo lo tenía que hablar. Yo sé que es muy fuerte, pero esta generación tiene que cambiar. Y esta generación que somos los millennials, o sea, de los 90 para abajo, hasta el 2000, después del 2000 son los niños rata. Los centennials. Los centennials y los millennials tenemos una responsabilidad, porque hemos visto muchas cosas que no quisiéramos repetir, pero de nosotros se encarga no repetirlo, de nosotros se encarga tener la suficiente valentía y fortaleza y fe para mostrarle a la gente de que se puede ser cristiano y entendemos que somos pecadores, de que no le vamos a mostrar a la gente máscaras. Yo lucho con muchas cosas, yo lucho con mi orgullo terriblemente. Ustedes me ven aquí toda tiernita pero yo soy una persona muy orgullosa por ejemplo, me duele cuando hablan de mi familia, cuando hablan de mis papás. Ustedes no saben, pero la ira que me da. El pastor el domingo habló y me dijo, tú aborreces la falsedad, y es verdad. Eso es una de las cosas que más aborrezco, la falsedad. Pero yo hoy les puedo decir aquí abiertamente, yo soy así. Tengo muchos problemas, muchas debilidades con mi mente, mis pensamientos, la crítica, la incredulidad. Lucho mucho con la incredulidad. Con la incredulidad. Yo a veces veo cosas que yo digo, pero ¿esto será verdad? En esos días me estaba contando José Miguel algo de una persona que había sido satanista, algo así. Y yo, ¿eso será verdad? Porque hay gente que inventa tanto. Y yo soy muy incrédula, pero yo les confieso aquí esto porque yo creo que ustedes vean en nosotros que somos sinceros, pero que buscamos a Dios por encima de nuestras debilidades, nuestros errores, nuestros pecados, o como usted lo quiera llamar. Y yo puedo entender la gracia en mi vida porque yo lo he experimentado. Y la gracia de Dios, como decían los ciegos, como decía ahora que yo les mostré, yo solo sé que Él me salvó. Y yo solo sé que experimenté la gracia de Dios. Yo no la puedo explicar, yo no le puedo decir, vea, usted se sienta así, usted experimenta esto, porque eso es un proceso individual. Pero yo experimenté la gracia de Dios y yo sé que hoy fallo, todos los días fallo, todos los días mi mente es una guerra, uno tiene una guerra interna todos los días por hacer el bien o por hacer el mal, por hacer esto, por hacer lo otro. Y de eso hablaba Pablo, pero busque la gracia, eso es lo único que puede garantizar en nuestra vida la salvación y la fe en nosotros, en la fe en Dios. Y ya para terminar, yo quiero que miremos una imagen. Y esta es una frase que decían los antiguos reformadores. Los reformadores tuvieron que pagar un precio muy alto para que usted y yo hoy podamos estar hablando de Jesús libremente. Dice, simul justus et peccator. Significa simultáneamente justa y pecadora. Yo soy pecadora y soy justa. Soy pecadora, pero tengo gracia. Soy pecadora, pero Jesús me salva. Y este es el mensaje final que yo les quiero dejar a ustedes. Yo sé que muchas personas luchan con esto y luchan como que no, yo siento que la voy a embarrar, yo siento que es muy difícil seguir el camino de Jesús,
Yo siento que las personas me juzgan. Vean, no se preocupe por la gente, porque todos estamos iguales. Lo que pasa es que colocamos máscaras y es muy fácil disfrazarnos. Es muy fácil yo pararme aquí o estar sentada o estar allí y adorar de la manera más impresionante, subir al cielo con mi voz o con lo que sea, pero por dentro no hay nada. Es muy fácil disfrazarnos de pureza, de santidad o como usted lo quiera llamar, pero la realidad es que tenemos luchas, todos tenemos luchas y tenemos muchas cosas por cambiar, pero entiendo que la gracia de Dios es mayor que mi pecado y que la gracia de Dios, que el amor de Dios, primero, lleva todos nuestros temores y dos, nos justifica delante del Padre. Amén.